Fíjate que ando en shock, mi querido Carlos Martín, gracias a ti. ¿Y ahora por qué? ¿Sabes por qué? Porque hace 8 días fue lo de la persona que se suicidó y que me dijiste que si podíamos hablar de ese tema. Y en el transcurso de la semana que estuve preparando el tema, ahí hasta anoche estaba yo pensando, y hoy en la mañana decía yo, híjola, es que no pensé que pues, estábamos muy cerca del Día del Padre y yo voy a hablar del suicidio, pero pues también fue algo y además no fue algo, es un tema que desgraciadamente se está dando muy seguido, desgraciadamente. Me entristece como psicóloga hablar de este tema, Carlos, pero es la realidad y creo que pues ya no lo dejemos pasar. Insisto, no es un tema que me gusta hablar al aire, sin embargo es un tema necesario porque lo vivo en consulta, como todos los psicólogos que estamos viviendo esto, los psiquiatras que están viviendo esto, y tenemos que hacer algo, Carlos Martín, porque fíjate que hay una autora por aquí abajo, la apunté, de todos modos les voy a mandar toda la información, pero hay una maestra de la Universidad de Anáhuac que menciona, le llama el grito silencioso de la pandemia, el suicidio en adolescentes. Y copié tal cual el artículo de esta doctora y aparece el nombre para que lo lean después con calmita, porque de verdad es muy fuerte. Y hay que chambear en esto y hay que platicar con nuestros jóvenes, Carlos Martín. Hay una frase que se menciona mucho en diferentes lados que dice, el suicidio es la solución definitiva a un tema temporal. Y yo le pondría así como pues mi duda en el sentido si verdaderamente es una solución, porque finalmente no es una solución. O sea, los pensamientos suicidas en donde una persona piensa seriamente en quitarse la vida puede variar desde pensamientos fugaces hasta planificar detalladamente y hasta tener intentos fallidos. Entonces, creo que es muy importante poder detectarlo a tiempo, ya que la persona tiene intenciones de quitarse la vida por el motivo que sea. Fíjense qué fuerte, pero investigando, leyendo y metiéndome a mis apuntes desde la tanatología y todo lo que ha venido avanzando ahorita en la pandemia, es la segunda causa, Carlos Martín, querido auditorio, de muerte en adolescentes. ¿Y por qué en adolescentes? Por inmadurez, que hemos mencionado en otros temas de adolescencia, inmadurez emocional, inmadurez física, inmadurez psicológica y ahora más aún, Carlos Martín, la inmadurez social, porque no saben qué hacer nuestros jovencitos a 1 año, 4 meses metidos en una pantalla. Lo que más deseaban intensamente poder usar la computadora y las redes, ahora que lo tienen obligatorio, y lo pongo entre comillas, ya está afectando mucho esto. Fíjense las cifras actuales de los últimos meses. De cada 10 intentos de suicidio, 7 son mujeres y 3 son hombres. De cada 10 consumados, 7 hombres lo lograron y 3 son mujeres. Es decir, los hombres son más efectivos para suicidarse que las mujeres, pero las mujeres intentan más hacerlo. Y creo que nos queda claro, querido auditorio, ¿por qué? Porque esta parte del suicidio y el cerebro femenino, como lo he comentado en otras ocasiones, y el masculino, hay una gran diferencia entre la parte emocional de la mujer y la parte racional del hombre. Entonces, el hombre cuando se decide y lo lleva a cabo. La mujer le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas porque vive muchísima emoción. No se nos olvide que el suicidio se vive más con vergüenza y en silencio. Y algo que es muy común, sobre todo en jóvenes menores de 30 años, es una frase muy fuerte, Carlos, que dice, seguro que van a estar mejor sin mí, así que pues mejor, pues me quito la vida. Entonces se vive sobre todo dos emociones muy fuertes, que es la persona maníaca depresivo, o lo que conocemos caseramente como el trastorno bipolar, o sea, una persona que pasa de emociones muy excitantes, mucha alegría, mucha excitación, ¿sí? A una tristeza terrible y entonces me quedo en la depresión. Ahora, una cosa es
tú y yo, no dudo, bueno, no sé tú, Carlos Martín, yo sí lo he dicho y mucha gente lo ha dicho, esta parte de me quiero morir, o sea, ya quisiera yo morirme y ya, mañana será otro día, ¿no? O sea, que estamos enojados, estamos cansados, estamos con un hartazgo tremendo y en muchas ocasiones es hasta una parte sana en el que decimos, ya, mugre vida, ya, me quiero morir. Una cosa es decir, me quiero morir, otra cosa es decir, me quiero matar. Porque ya el me quiero matar es qué voy a hacer para quitarme la vida. Y confundimos muchas veces en familia, o sea, no es ni valentía ni cobardía, Carlos Martín. Aquí el asunto es un asunto de desesperanza y hay que trabajarlo, hay que vivirlo sin juicio. Hay caminos y hay que buscarlos, y hay que buscar la historia con alguien. ¿Por qué? Porque a una persona que piensa en esto, por supuesto que le pesa más la vida que la muerte. Desgraciadamente, estoy segura que más de una persona que me está escuchando ahorita se identifica con esto y dice, claro que he pasado por esto, claro que lo he pensado, o tengo un familiar o un conocido que vivió esto, y vivimos, o sea, el familiar de una persona que se suicidó, el sentimiento más fuerte de esto, Carlos Martín, es la culpa. Por supuesto que hay mucha furia, que hay mucho dolor, que hay mucho enojo, que hay resentimiento, pero sobre todo el tema de la culpa de verdad es muy fuerte. Entonces hay que considerar muchísimo que no me lo hizo a mí. Si eres familiar, amigo, pariente de una persona que quitó la vida, no te lo hizo a ti, se lo hizo a sí mismo. Sin embargo, claro que tu vida y la vida de todos cambia de un ayer a una hora después de esto vivido. Que nos quede claro, porque hay como algunos mitos, Carlos Martín. Si es una decisión muy pensada, muy meditada, y la persona, lo dice Elizabeth Kubler-Ross de una manera muy fuerte como tanatóloga, dice, la persona que se quiere quitar la vida, dice, está muerto antes de quitarse la vida, porque se siente totalmente muerto en vida. Y claro que es muy fácil, y para el adolescente mucho más, por eso es mucho más alto en los jóvenes, porque es más fácil desconectarse de las emociones, los adolescentes, en relación con sus papás. Les comparto con todo cariño, de verdad, mis vivencias con los jóvenes. Hablando de este tema, sus primeras causas es porque me van a quitar la beca, Rocío, porque reprobé 4 materias y a lo mejor ya no me puedo inscribir en la UAP, porque tengo broncas con mis papás y mis papás esperaban que yo fuera más capaz, que yo hiciera mejor las cosas, porque mi hermana es muy buena y yo soy nefasto, a nadie le importo, a todo mundo le valgo cacahuate y por eso yo creo que ellos estarían mejor sin mí. No se nos olvide que esto es una enfermedad y si una persona piensa en esto es porque hay ansiedad, porque hay angustia, porque hay una depresión, y entonces el hablar sobre querer suicidarse, querer desaparecer o autolesionarse, como lo he comentado aquí, hay un programa que hablé sobre el cutting, son como signos o señales de que esta jovencita, este jovencito o este adulto joven lo está pensando. Son personas que se aíslan y que van teniendo como conductas antisociales. No quiero tener amigos, o me reúno con la familia, empiezo a repartir mis cosas, porque paso desde este punto, Carlos, desde la euforia hasta volverme irascible, irritable. Obviamente en muchos casos hay consumo de alcohol, de drogas, y se corren riesgos muy innecesarios. El despedirse de sus seres queridos, esto es muy común, hasta dejan escritas cartas. ¿Por qué? Porque no siento ya aprecio por mi vida, ya hay poco interés por todas mis aficiones. Entonces empiezan a acomodar sus cosas, empiezan a ordenar, empiezan a avisar, porque es, insisto, este mito de si lo anuncia no lo va a hacer. No, o sea, de que lo va a hacer, lo puede hacer, ¿no? Y entonces en estas noches de insomnio, de somnolencia excesiva, de alimentarse de manera descontrolada o no alimentarse, de culpa, de baja autoestima, de vergüenza, es cómo le daña a su propia valía, a su propia autoestima,
el que puede ser tan baja que en verdad sienten que su vida no tiene valor, o pueden sentir que el dolor emocional que están experimentando es muy, muy fuerte para soportar todo lo que estoy viviendo, a que no cumpla yo con las expectativas de mis papás, y todo lo demás sería mucho más fácil. Entonces, de alguna manera se culpan y pueden pensar, obviamente, que no quieren vivir. Entendamos, por favor, que el 90% de los suicidios fueron largamente pensados, largamente acariciados. Lo único intempestivo es el momento en que se lleva a cabo. Es decir, una persona puede tener un año pensándolo, y en el momento en que ahorita ya se fueron mis papás y no van a regresar hasta en la noche, etcétera, etcétera, y eso es lo intempestivo, pero sí se vivió mucho tiempo antes. Hay que considerar esto como familia. En esta cuestión de la unión familiar se da un caso muy interesante que me tocó trabajar alguna vez, Carlos Martín. Cuando hay un suicidio, la familia se une, pero se une desde el no entendimiento, desde la duda, desde la culpa, desde el enojo, y desde un asunto que esto es bien fuerte, un miedo a llegar a ser lo mismo. Entonces, entendamos que la depresión no es un problema superficial. No basta dar consejos, no basta consolar a una persona que se sumerge cada día que pasa en un mar profundo de angustia, de ansiedad, de soledad, del cual, en verdad, querido auditorio, les es imposible salir por sí mismos. De ahí que es importantísimo, querido auditorio, que generemos conciencia para que todas estas emociones que la persona está viviendo y esta situación fatídica, que no termine con su vida, acompañándolos a pedir ayuda. Pidamos ayuda. Los psicólogos, somos muchos los psicólogos, pero no somos suicidólogos. Si han vivido este tipo de cosas o suponen, se identificaron con esto, busquen ayuda psiquiátrica. El psicólogo no somos médicos. Los médicos son los psiquiatras, y aún dentro de los psiquiatras está la especialidad del suicidólogo. Hay grupo de pares para acompañamiento, y es importantísimo que como familia nos movamos desde el amor, desde el respeto, desde la humildad. Y si tu pariente, amigo, vecino, se suicidó, no te culpes. La persona que se suicidó no pidió ayuda, no lo sabías. Entonces, sí, si lo dicen igual lo van a hacer, pero pidamos ayuda. Hay un Instituto Hispanoamericano de Suicidología, métanse ahí, de veras hay muchísima ayuda terapéutica. Hay páginas que dicen el suicidio en la pandemia. Entonces hay mucha intervención en crisis. Hay que trabajar día a día con las emociones de nuestros hijos, insisto, sobre todo chavitos de 10, 11, 12, 17, 18, hasta 30 años, son los casos más altos. Y entonces, toda esta cuestión de la emoción que están viviendo, como ansiedad, angustia, temor, por favor, pongámoslo en la mesa. Así como hablamos de los videojuegos, como hablamos de no traemos bronca de dinero, por favor, no lo vivan solos. Muy bien. Rocío, como siempre, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo a los papacitos. Para el próximo domingo coincido contigo que festejen a sus papacitos, que te festejen, don Carlitos. Yo voy a festejar al padre de mis hijos y a mi papacito querido, que bendito Dios sigue con nosotros. Y pues muchas felicidades. Solamente quiero decirle a los papás que no se les olvide que los papás son una presencia activa. Quitémonos ese rollo ya de ¿te ayudo con los hijos, mi amor? No me ayudas. Cumples el rol de papá como papá de estos hijos. Rompamos los paradigmas, que te haces menos hombre si ayudas. Hoy es Día del Padre, hoy no me digas eso, ¿ok? Por favor, dame eso de regalo. Hoy no es Día del Padre, es el domingo. Y te lo digo para que disfrutes a tus hijos en tu rol de tu paternidad responsable.
y te pueden apapachar y chiquear, pero no estás ayudando. Eres parte del equipo familiar, ¿o no? Ay, Rocío, no ayudas, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que tengas un buen día. Igualmente, gracias a ustedes. Pásenla Hasta lindo. luego.